Gloria a su nombre. Qué bueno es el Señor. Así en pie, abra su Biblia conmigo en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Démosle gracias a Dios. Padre, muchísimas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú estableciste, Dios, porque todo lo que hiciste te pareció bueno y era bueno en gran manera. Gracias porque yo sé que en esta mañana tú nos vas a hablar, tú nos has hablado y nos seguirás haciendo, Dios, a través de los ministerios, a través de tu palabra, Dios, seremos y seguiremos siendo edificados en ella. Señor, te permites en este momento bendecir cada persona, cada corazón, Señor, que está hoy aquí en este lugar dispuesto a recibir de ti, Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Gloria a Dios. En esta mañana quiero hablar acerca de los ministerios, los dones ministeriales en la iglesia. Esto es algo que según la palabra de Dios es sumamente importante. Dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del ministerio, a la hora del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto realmente es importante, y si la Biblia me dice que esto es importante, que me va a perfeccionar, que va a establecer la edificación del cuerpo de Cristo, yo creo que debemos de conocer, de prestar atención a este pasaje tan importante que para muchos es tan conocido y lo han escuchado tantas veces, y cuando lo escuchan seguramente les pasa por la cabeza, bueno, esto quién sabe para quién es, pero para mí no es. Pero hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia nos quiere decir con esto, y vamos a ver los ministerios de la iglesia. Quiero iniciar primeramente diciéndoles que la palabra de Dios dice que Él mismo constituyó cada uno de estos ministerios. No fue el hombre, no fue una organización, no fue nadie más que el mismo Cristo Jesús estableciendo cada uno de estos ministerios para la iglesia. Así que este dato, aunque parezca insignificante, es uno de los más importantes que nos ayudan a entender que nadie puede autoproclamarse ninguno de estos ministerios. Nadie puede autollamarse apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro si no ha sido el mismo Dios el que lo ha constituido como tal. ¿Y cómo nos damos cuenta que ha sido Dios el que ha dado este ministerio a la persona, a la iglesia en general? Nos damos cuenta por el respaldo de Dios, por el llamado directo y por la convicción que Dios hace a las personas a través del ministerio de estas personas, de las señales que se manifiestan en estas personas, en cómo Dios los ha llamado para este ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos. Gloria a Dios. El primero de los ministerios que voy a mencionar lo voy a hacer de acuerdo al orden que Efesios lo muestra, no porque sean menos importantes unos que otros, sino porque así está y así lo vamos a ver. Es el ministerio de los apóstoles. El ministerio del apóstol. ¿Y qué significa apóstol? Apóstol significa aquel que es enviado, una persona enviada, eso es un apóstol. Una persona que es enviada al ministerio. Los apóstoles tenían una característica muy particular. Eran nombrados directamente por Jesucristo. Présteme atención, porque tal vez para usted dice que aburrido, pero sabe, esto es lo que más engaña a gente al día de hoy. Y es necesario entender este detalle para que usted y yo salgamos del engaño por la verdad de Jesucristo. Amén. La palabra nos enseña que Jesús mismo
directamente nombraba cada apóstol. Y no solamente tenían esta característica, sino que ellos eran testigos oculares de haber visto a Jesucristo mientras anduvo en tierra y después de su resurrección. Esta característica es importante. ¿Por qué? Porque ¿cuántos apóstoles han salido hoy en día por cualquier lado? ¿Ha escuchado usted el apóstol tal? ¿Ha escuchado usted a alguien decir el apóstol fulano o el apóstol sutana va a predicar, va a estar en tal lugar? ¿Ha escuchado usted esa frase? Claro que sí, lo hemos escuchado. Al día de hoy hay iglesias que operan bajo la cobertura de un supuesto apóstol. La palabra nos enseña en Primera de Corintios capítulo 15 y lo vamos a ver. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7 y 8. Primera de Corintios capítulo 15, verso 7 y 8. ¿Lo tenemos? Dice así: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, diga conmigo esta palabra, el último, que nos quede bien grabada en la mente. Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, que yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. La misma Biblia nos va hablando, ¿verdad? Que no hay más para este tiempo nadie que pueda decir ser llamado apóstol. El mismo apóstol Pablo habla en la palabra de Dios y dice: yo soy el último de los apóstoles, y fue escogido como un abortivo, que no tengo ni siquiera la dignidad de llamarme o autoproclamarme apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Así que cualquier persona que se autoproclame apóstol en este tiempo está cometiendo una herejía terrible y tremenda, porque la palabra de Dios nos enseña que no hay más apóstoles después del apóstol Pablo. Y disculpe si ya le caí mal a un montón, pero es completamente equivocado decir yo soy apóstol simplemente porque yo soy, cuando la Biblia nos enseña las características. Tenían que ser testigos oculares de Jesucristo. ¿Cuál de esos que se autoproclama apóstol ha sido testigo ocular de Cristo Jesús? Si en San Juan capítulo 14 dice la palabra claramente que Jesús le dijo a sus apóstoles: me voy, yo no puedo estar más aquí. Y al apóstol Pablo se le apareció como abortivo porque era necesario adjuntarlo al evangelio de la gracia. Era el propósito de Dios. Y el mismo Cristo se le apareció camino a Damasco como luz resplandeciente a él nada más. Así que no podemos estar escuchando ningún apóstol. Si usted está escuchando apóstoles, déjeme decirle, usted está cometiendo un tremendo error. Porque hay mucho silencio. ¿Sabe que no me da miedo hablar lo que estoy hablando? Porque lo que estoy hablando lo hablo con la palabra. Y no hay ni un solo apóstol que pueda decir yo fui nombrado apóstol por Jesucristo mismo. No hay ni uno solo. No hay ninguno que pueda decir fui nombrado porque Jesucristo me nombró sucesor. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 versículo 20. Vea lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Si estos apóstoles que hoy en día han salido autoproclamándose apóstol fueran realmente apóstoles, tendríamos, óigalo bien, que sujetarnos a lo que ellos están proclamando, así como lo escucha. Porque aquí Efesios 2:20 dice: edifíquense en el fundamento de los apóstoles y los profetas.
Tendríamos que sujetarnos a lo que dice Maldonado. Tendríamos que sujetarnos a lo que dicen estos apóstoles, porque son apóstoles de Dios. Pero como no es así, como esto no funciona de esta manera según la Biblia, debemos de tener cuidado y de censurar a aquellos que hoy en día se llaman apóstoles, porque el fundamento ya fue escrito, y fue escrito para usted y fue escrito para mí. Apocalipsis capítulo 21, 14. Vea lo que dice. Apocalipsis 21, 14. Dice la palabra de Dios: y en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres. ¿Cuántos? 12 nombres de los apóstoles. ¿De quién? Del Cordero. Ahora hay como chorrocientos apóstoles. Yo me imagino que el nombre de ellos va a aparecer ahí al final en la Santa Ciudad, escrito ahí también, porque ellos dicen ser apóstoles de Jesucristo. Entonces el nombre de ellos tiene que estar también ahí escritos. ¿Será que Dios va a borrar el de Pedro y el de Pablo y el de Juan por meter el de ellos? Porque ellos son apóstoles. Entonces Dios va a borrar el de estos apóstoles para meter el que se quiso proclamar apóstol. Ahí lo vamos a meter. Iglesia, disculpe si esto está golpeando su corazón, pero es necesario que yo le quite esa mentira que a usted le han vendido. Podrán decir muchas cosas lindas, pero la Biblia me enseña claramente: vendrán con palabras y saben manejar la artimaña del error. Ellos tienen esa arte de hacerlo. Tienen ese don del diablo, ese regalo del diablo, de trabajar por la artimaña del error. Así que mucho cuidado con esto. La Biblia nos demuestra y nos enseña que este ministerio del apóstol como tal ya ha sido llevado a cabo por los apóstoles. Ahora, ¿la iglesia puede realizar un trabajo apostólico? Claro que sí lo puede realizar. La iglesia puede trabajar apostólicamente. De hecho, la Biblia nos manda a edificarnos en el ministerio de los apóstoles. ¿Y cómo podemos trabajar apostólicamente? ¿Qué hacían los apóstoles? Enviaban gente a levantar obras, a levantar iglesias. Pablo comisionó a Timoteo, comisionó a Tito, comisionó a Filemón, los comisionó para la obra del ministerio de los santos. Podemos realizar, es más, la iglesia está obligada a realizar un trabajo apostólico. Una iglesia que rechace el ministerio apostólico es una iglesia que está completamente sin fundamento y sin base de nada, sin columna de nada. Necesitamos edificarnos, como dice Efesios 2:20, en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Gloria a su nombre. Algunos apóstoles, como les dije, eran fundadores de iglesias. Otros también se les dio el ministerio de escribir la misma palabra de Dios. Tenemos a Juan, que escribió cartas apostólicas, a Pedro, a Pablo, escribieron cartas apostólicas y ahí las tenemos. A ellos se les encomendó la revelación, lo que no había sido revelado. A la iglesia hoy en día se le encomienda la iluminación. Al apóstol se le encomendó la revelación, a la iglesia se le encomienda la iluminación. Y aquí está. No me vengan con revelaciones de otra cosa, porque ya todo aquí está. Dios nos ilumina de lo que fue revelado. Amén. Gloria a su nombre. Lo segundo son los profetas. Los profetas eran líderes que tanto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento eran utilizados por Dios para comunicar la revelación directa de Dios, lo que Dios quería decir en el momento para una persona, algo personal, para el pueblo como tal, para una nación también. Los profetas consolaban, exhortaban y alentaban al pueblo de Dios. Ese era el trabajo de los profetas. En este tiempo también tenemos muchos profetas, por montones. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque el profeta es una persona, según la palabra, que ama la santidad,
que ama la justicia, que ama la integridad, que sabe decirle al pueblo no sus sentimientos, sino decirle al pueblo lo que Dios dice. Sin embargo, como en tiempos del profeta Jeremías, estamos viviendo tiempos donde hay profetas que le dicen al pueblo lo que quieren oír. Y si usted lo ha percibido y lo ha analizado, la mayoría de las profecías y de los profetas que dicen ser profetas, que te hablan, te dicen: estás bendecido, estás prosperado, estás en victoria, estás en lo otro, viene el carro, viene la casa, viene aquello, viene allí, viene allá. Y muy pocos profetas llaman al arrepentimiento, a la conversión genuina, al que no estás tan bien y si no te corriges no viene la casita, no viene el carro, viene el castigo de Jehová si no te alineas. Muy pocos profetas son como aquel que le habló a David. Muy pocos profetas hay hoy en día de donde no solamente está la palabra de lo bueno, sino también la palabra de corrección. Y ese es el profeta que a mí me enseña la palabra para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, la Biblia también nos habla que el ministerio profético actualmente sí está vigente dentro de la iglesia y el tiempo de la gracia. Y eso está ahí en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14 verso 3. Dice la palabra de Dios: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El ministerio profético está para eso dentro de la iglesia, pero ¿cómo se debe manejar el ministerio profético? Verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 palabras y los demás juzguen la profecía. A diferencia del antiguo pacto, la palabra nos enseña que el Espíritu Santo estaba únicamente sobre el hombre de Dios. El Espíritu Santo reposaba sobre el profeta y el pueblo nada más escuchaba y haga caso porque el asunto es así, y agílese porque si no queda fuera de todo lo que Dios quiere hacer. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu Santo, ¿dónde está? Está en la iglesia, amén. Está dentro de usted, está dentro de mí. Por eso la palabra de Dios dice que la profecía aún está dentro del cuerpo de Cristo, pero que ahora el profeta hable 2 o 3 palabras y los demás que también tienen al Espíritu Santo juzguen la profecía. No es que como yo soy profeta voy a venir imponiendo mi ley y a decir así dice el Señor y punto, punto y santo, santo, y así se hará. Juzguen la profecía. Si Dios te da una palabra, si Dios te da algo para la exhortación, algo para el arrepentimiento, algo para la consolación, es necesario que te levantes y hables y no te quedes callado. Y todo, dice Primera de Corintios capítulo 14, en orden. No es que usted se va a levantar y va a pegar 4 gritos y así dice el Señor. Aquí hay una autoridad, está el pastor, usted viene, le dice: bueno, he recibido esta palabra, analizamos la palabra, se juzga la palabra, perdón, si usted se cree el profeta santo, santo de Dios, pero vamos a juzgar su profecía, y si es de Dios, la vamos a recibir y nos vamos a corregir porque Dios ha hablado. Y si no, pues le vamos a decir: eso no es de Dios, y si usted realmente es un profeta de Dios, usted va a entender la corrección. Y se va a corregir. Y se va a corregir. Porque la profecía se analiza actualmente por lo que acá está escrito. Lo que sea que a usted le profeticen que se salga de lo que aquí está, es de rechazarse rotundamente todo. No agarre pero ni la colita, ni el primero que le dijeron: hermano, que Dios te bendiga. No, rechace todo. Todo, por más bonito que haya sonado, si no se acomoda, si a usted lo mandaron a enterrar Biblias, si a usted lo mandaron a poner el Salmo 91 abierto para espantar los demonios dentro de la casa, ahí no está en la Biblia eso.
Eso no es profecía. La profecía nunca, nunca, no hay ni un solo profeta de parte de Dios que se salió de la voluntad de Dios. Ninguno que profetizó algo contrario a lo que aquí está en las Escrituras. Así que mucho cuidado con lo que nos están profetizando, con lo que nos están diciendo que no viene de parte de Dios. Y aquí está la gran diferencia. ¿Se sigue moviendo el ministerio profético? Sí, se sigue moviendo. Hechos capítulo 21, versículo 9. Hechos capítulo 21, versículo 9 dice así. Dice que Felipe tenía 4 hijas doncellas, eran hijas, eran mujeres, y todas ellas profetizaban. Amén. Todas ellas practicaban el ministerio profético dentro de la iglesia. Nos afirma este pasaje que el ministerio profético se sigue moviendo y es necesario que en esta iglesia Esperanza y Vida se levanten hombres y mujeres que tengan la necesidad de decirle a Dios: usa mi boca, porque yo voy a hablar las palabras de Dios, no me voy a callar, yo voy a ser aquel hombre, aquella mujer que diga: heme aquí, estoy dispuesto a ser usado por ti. Necesitamos para este tiempo el ministerio profético dentro de la iglesia. Ahora, el tercer ministerio que nos nombra Efesios es el ministerio pastoral, el ministerio de los pastores. Este ministerio Dios se lo ha dado a los hombres con unos dones ministeriales que los lleva a consagrarse para cuidar, velar por las necesidades espirituales de la iglesia. Tanto en el Antiguo Testamento se nombran los pastores como en el Nuevo Testamento. También se les conoce como obispos, se les conoce como ancianos. Cuando usted vea la palabra que habla de ancianos y de obispos, está refiriéndose a los pastores, a los que cuidan la iglesia de Dios. Los pastores tienen una característica especial, y es que ellos ejercen el liderazgo en una iglesia local. Ellos son los que lideran. Preste atención a esto. En este caso, el pastor Benjamín, él es el que lidera la iglesia, esta congregación. Porque Dios lo ha puesto a él para liderar esta iglesia. Y la Biblia nos habla de eso en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 12. Dice el título: Pablo exhorta a los hermanos. Dice el verso: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y les amonestan, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Él es el hombre que Dios ha puesto en esta iglesia. Y así hay que respetar a cada pastor que ha sido puesto en cada congregación en lo personal. Porque la palabra de Dios me enseña que debo de tenerlo en alta estima a él. Y que debo de valorar su trabajo. Y me manda a tener paz con eso. O sea, confórmese, porque esa es mi voluntad. Tenga paz. Si a usted no le gusta, debe de gustarle. Tenga paz con este asunto, porque así Dios lo estableció. Hay iglesias que lidera todo el mundo, lidera cualquier persona menos el pastor. Cualquier persona puede mandar y opinar menos el pastor. Si Dios estableció el orden del pastor, es para dirigir la iglesia espiritualmente. Así que debemos de sujetarnos a la autoridad terrenal que Dios estableció. Y cuando el pastor hace un llamado, debemos de ser obedientes al llamado. Al pastor, en este tiempo de pandemia, hemos visto cómo hemos tenido que empezar a reacomodar el sistema de trabajo, empezar nuevamente a formar. Estamos en el tiempo de pospandemia en el que nadie estaba preparado
para poder afrontar esta situación y afrontar el hacer iglesia en este tiempo. Así que todos se han tenido que reinventar según la dirección primeramente de la palabra de Dios y a través de lo que Dios habla a los pastores. Y la iglesia debe de sujetarse a este llamado. Se ha convocado a la iglesia, al liderazgo, a venir a los estudios bíblicos. Son partes estratégicas para poder desenvolvernos en lo que Dios quiere para la iglesia en este tiempo a través del ministerio pastoral. Y nosotros debemos de ser obedientes y acatar al llamado que se ha hecho a través del pastor. Las decisiones que se toman, cualquiera por pequeña que sea, así como cuando se habilitó ahí abajo, se habilitó porque se pensó, el pastor pensó en tener un espacio para que la gente no se quede afuera y pueda congregarse también. No es que acá los de arriba están mejor que los de abajo. A la iglesia no se viene a estar cómodo, se viene a estar incómodo más bien. Se viene a que lo que mis mañas, mis malas actitudes se pongan en incomodidad. Porque si usted viene a este lugar por estar cómodo, pues sí, nada más va a querer estar aquí arriba, a sentir el airecito. Pero así sea que usted le toque aquí o le toque allá, todo lo que se ha pensado aquí, se ha pensado por la bendición espiritual. Ay, es que no voy porque me tocó abajo, entonces el asunto está complicado, el calor, el esto. Se ha pensado por la bendición espiritual suya. Y si el pastor te lo ha dicho, te ha llamado, debemos de ser obedientes y respetar su trabajo, porque esto es justo y es la voluntad de Dios. Ahora una gran pregunta que muchos se han hecho: ¿puede una mujer ser pastora? Sí puede serlo y sí puede hacerlo. Claro que sí puede hacerlo, pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que una mujer ejerza el pastorado. Alan, entonces, pero si no es la voluntad de Dios que una mujer ejerza el pastorado, ¿por qué sucede? ¿Por qué si hay mujeres pastoras? ¿Por qué Dios las usa? Yo he visto el respaldo de Dios en ella. Claro que sí, sí las hay. Y no descarto que Dios las esté utilizando en eso. Pero no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es que sea el hombre el que ejerza el ministerio pastoral. ¿Y por qué Dios permite que haya mujeres que ejerzan el ministerio pastoral? Por falta de hombre. Por falta de hombría. Y Dios no es un Dios machista. Así que descartemos el machismo de una vez. Dios escogió a los hombres para que ejercieran el ministerio pastoral. Si Dios fuera un Dios machista, definitivamente ni las pusiera a ellas. Pero lo permite porque no hay hombres que quieran amarrarse la faja y el pantalón y decir: voy a tomar mi responsabilidad, lo que a mí me corresponde hacer. Y lo vemos reflejado en aquellos hombres que lo primero que tienen que gobernar bien es su casa. Lo primero que tienen que gobernar es su casa, a su mujer y a sus hijos. Pero por el contrario, lo que hacen es dejar la mujer botada con 4 chiquitos. Edúquelos usted, enséñeles usted. Y hay mujeres pastoreando casas, debiendo ser el hombre que pastoree su hogar, que lidere su hogar y que los lleve a la presencia de Dios. Pero le están dejando la responsabilidad a la mujer. Y la mujer necesita, porque así la hizo Dios, ser pastoreada por su marido. Oh marido, usted está esperando que su mujer lo pastoree. Usted siente, hay maridos que se sienten cómodos que la mujer lo pastoree. Por no decir otra cosa. Que la mujer lo pastoree, que le diga qué hacer, lo anda arriado, vaya a la iglesia, de los diezmos, haga lo otro, de la ofrenda, haga esto, haga allá. En vez de ser el hombre que tome la responsabilidad.
Es la mujer la que viene a la iglesia, el hombre se queda en la casa viendo el partido de fútbol. Ah, ¿verdad que cambió el panorama? Pensaron que íbamos a hablar solamente del pastor que se para a predicar. Usted ha sido llamado a pastorear, varón, a pastorear su casa. Por eso es que el llamado, si lo vemos desde un púlpito, el llamado pareciera wow, machista. Pero si lo vemos desde la casa, el asunto cambia el panorama. El llamado pastoral es para el hombre. Dirija su casa, ordene su casa. La palabra de Dios nos enseña esto en 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3. Dice requisitos de los pastores. Estos son los requisitos que da la Biblia, no los doy yo, los da la Biblia. Y dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, es lo mismo, buena obra desea, pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer. Si la voluntad de Dios fuera que la mujer fuera la pastora, hubiera dicho que la esposa fuera esposa de un solo marido. Pero dice el esposo, que es el pastor, el llamado es para ti, varón, que seas esposo, marido de una sola mujer. Y luego Tito también nos habla de qué es lo que tienen que hacer las mujeres. ¿Cuál es el llamado de las mujeres? Tito capítulo 2, perdón. Del verso 3 al 5. Tito capítulo 2, el verso 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas ¿a quién? A sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es el propósito de Dios. Yo no estoy diciendo que la mujer no puede enseñarnos, claro que puede enseñarnos. Es más, anhelamos ver mujeres acá predicando la palabra de Dios. Y nosotros estamos dispuestos a aprender de ellas también, porque la palabra nos enseña que ellas pueden enseñar y pueden enseñar muy bien. Pero cuando habla ministerialmente en el ámbito espiritual, la mujer está sujeta al marido, no el marido a la mujer. Y cuando pasamos a tener una pastora, entonces el asunto, el orden de Dios cambia completamente. Porque nosotros en la iglesia debemos estar sujetos al pastor. Si el pastor no fuera pastor y fuera pastora, deberíamos de estar sujetos a ella. Y ahí cambia el orden completamente. El hombre sujeto a la mujer ministerialmente. Dios no lo diseñó así. La mujer dirigiendo la iglesia, la mujer es la que hace el asunto, la mujer es que ordena qué hay que hacer espiritualmente. No, eso es trabajo para el hombre. No podemos alterar el factor y el orden que Dios estableció. Ahora, ¿qué debe de hacer una mujer que es pastora? Que por falta de hombre Dios la tiene y la levantó en un lugar. ¿Qué debe de hacer una mujer así? Debe de orar para que Dios le añada un hombre ministerialmente como pastor. Tiene otra opción también. Si esa no es la voluntad de Dios, entonces que Dios levante una pareja ministerial de pastores como hombre cabeza y que queden en esa congregación, porque esa es la voluntad de Dios. Lo siento mucho, pero es necesario hablar estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios dejó los ministerios, dice Efesios 4:11, para la edificación de la iglesia. Edifican cuando son empleados correctamente. Edifican la iglesia cuando se usan de manera correcta, y cuando se usan de manera incorrecta destruyen la iglesia. Así que ya ven que no simplemente es un pasaje de pasar por alto y que es para otra gente. Es necesario entenderlo, analizarlo y saber lo que Dios nos dice a través de esto. Toda la iglesia necesita un pastor. El pastor es como el director de una orquesta. En una orquesta están los músicos y todos son profesionales. Si el director no estuviera, cada uno sabría qué tocar perfectamente, porque son profesionales.
pero el pastor, el director de orquesta le dice a cada profesional cuándo tocar, cuándo no, qué hacer y qué no hacer, qué está sonando bien, qué no está sonando bien. De la misma forma es el pastor dentro de una iglesia. Tú puedes ser muy bueno en tu ministerio, pero si estás dentro de una congregación, estás sujeto a tu pastor, él sabrá dirigir tu orquesta para que tu profesionalismo sea el mejor, para que tu ministerio fluya de verdad como tiene que fluir. Pero si no podemos estar sujetos a un hombre puesto por Dios, mucho menos podemos estar sujetos a Dios que no lo vemos. Amén. Gloria a su nombre. Luego tenemos el ministerio de los maestros. Ellos tienen un don especial de Dios definitivamente para explicar y enseñar la palabra de Dios. La tarea primordial del maestro es resguardar mediante la ayuda del Espíritu Santo el mensaje verdadero de Dios. Esta es la tarea principal del maestro: defender a capa y espada el mensaje original y enseñarlo con claridad. Segunda de Timoteo capítulo 1. Dice el verso 11: el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Padezco, ¿por qué? Por ser maestro, por ser un predicador y un apóstol. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora yo padezco, el verso 13 nos va a decir por qué padece el apóstol, el maestro: para que retengan la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El maestro no ha sido llamado a ser el más amado o el más deseado. Ha sido llamado a padecer por causa del Evangelio. Y deberíamos, aunque él no ha sido llamado a ser el más amado, deberíamos de amar a los maestros. Deberíamos de respetar a los maestros. Desaparezca los profesores del MEP a nivel nacional. Desaparezcalos. ¿Y qué sucede en el país? ¿Qué sucedería, Jenita, si desaparecemos a los teachers? ¿Ah? Se descochera el país, se nos va la educación, la gente no va a saber cómo trabajar, no va a saber con qué defenderse, se tirarían a ser ladrones, y hay más de alguno, pero la gente se descontrolaría sin maestros. Lo mismo pasa en una iglesia que no tenga maestros, que no tenga quien enseñe, que guarde la verdadera doctrina, que la defienda a capa y espada, que censure la herejía, que diga esto es incorrecto, así dice la Biblia. Esta persona no se está yendo por otro camino, está malentendiendo, tergiversando la palabra de Dios. Es necesario entenderlo porque así lo dice la Biblia, y estos pasajes, y aquí está. Eso hace el maestro. Ahora mi pregunta es: ¿cuántos maestros hay en este lugar? ¿Cuántos maestros hay en esta iglesia? Hebreos dice, el apóstol se lamenta escribiéndole a los hebreos y les dice: ustedes debiendo todos ya ser maestros. Cuando a alguien le pregunten en una iglesia cuántos maestros, de la iglesia entera debería levantar la mano, porque tenemos cantidad de años sirviéndole a Dios, haciendo montones de cosas, pero no sabemos enseñar la sana doctrina, no sabemos defender la sana doctrina. Tito dice en el pasaje que leímos ahora de Tito con respecto a los pastores, él decía ahí en el versículo 1: enseña esto porque esto es la sana doctrina. Decía en la mañana, esto es como la remolacha, como el brócoli, a muchos no les gusta, pero es sano, así que se me lo come, porque esto es sano. Yo le estoy enseñando la sana doctrina, lo que aquí está escrito. Y lo que sucede es eso: mucha gente está preocupada por número y ven la iglesia como un número. Hay muchos apóstoles, profetas y pastores por ahí que ni siquiera se saben el nombre del hermano que llega a la iglesia, porque está interesado más en un número
que en un alma. Y yo en lo personal, y yo sé que el pastor también, no queremos simplemente cantidad. Queremos estar interesados en un alma, en su alma, en que no se pierda, en que usted realmente conozca la verdad de Dios. Así es como funciona esto. El ministerio de Dios, Dios lo dejó para la edificación de la iglesia. Siéntase edificado en el lugar donde usted está. Pero esto va a suceder si usted también le permite al Espíritu Santo desarrollar los ministerios en su vida. Hay mucha gente apagada que nada más viene a la iglesia a escuchar el mensaje día con día, sábado a sábado, domingo a domingo. Solo eso. Y eso no es lo que Dios dejó. Ese no es el diseño que Dios dejó para la iglesia. Cristo está pronto a venir. Y Dios está levantando esta iglesia de una manera muy especial, muy linda. Debemos de tener orgullo y sentirnos contentos de que acá está la voluntad de Dios. Tenemos un pastor varón que se amarra los pantalones, amén, y que tiene una esposa maravillosa que le acompaña en su ministerio pastoral y ejercen un ministerio increíble, y lo podemos ver en la salud de la iglesia. Se refleja a través de la salud de la iglesia, de lo que estamos siendo alimentados, de lo que estamos ingiriendo. Muchas iglesias carecen de esto. Yo no sé si usted ha visto ahí, pero a veces aparece una pastora ahí llamada Lisney Dafon. Aparece dando unas grandes conferencias, su esposo a la par callado, nunca tiene nada que opinar. Ella es la que manda, la que tiene la autoridad, ella es la pastora. Y su esposo está censurado completamente, nada más mueve la cabeza así. Esa no es la voluntad de Dios. Es un hombre que acompaña a su esposa. La mujer Dios la hizo para ser ayuda idónea de su esposo, que se complementen. Porque nosotros como hombres somos muy olvidadizos, ¿verdad? Necesitamos ayuda. Y la mejor ayuda que Dios creó fue nuestra compañera. Nos complementa. Un pastor sin su esposa no es pastor. No lo es. La necesita. Necesita a esa compañera de vida que lo aconseje, que le ayude a atender a las damas, que le ayude a atender a las jovencitas. Amén. Se necesitan mujeres. Ustedes son muy importantes, muy especiales para el trabajo de Dios. Póngase de pie. ¿Cuántos pastores hay acá? Eso. Así debe ser. Es que se cree que el pastor nada más es el que está adelante, ¿verdad? Si usted es marido de su casa, usted es un pastor también. Si está apagado o está encendido, ese es su problema. Pero Dios ha prometido respaldarte, porque te dio autoridad, te puso por cabeza y no por cola. Toma tu lugar en Dios, ejerce tu ministerio, predica la palabra dentro y fuera de tiempo. Estén siempre gozosos, no apaguen al Espíritu Santo, porque esta es la voluntad de Dios. Levante sus manos. Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada ministerio que es sumamente importante, porque ha bendecido nuestra iglesia y seguirá bendiciendo la iglesia de Jesucristo cada día. Yo vengo orando en esta mañana, Dios, por esas iglesias que se conducen bajo el ministerio apostólico, que se dirigen, Señor, por el fundamento que está en la palabra de Dios, por lo que los apóstoles nos enseñaron, por lo que Jesucristo es la piedra angular. Él es el centro del evangelio. Él es el motivo por el cual estamos hoy en este lugar. Él es el motivo por el cual oramos, cantamos, clamamos y hacemos todo para la gloria de Dios Padre. En esta mañana, Dios, yo doy gracias por ese fundamento que nos sigue edificando, nos sigue fortaleciendo, y que la iglesia siga
siga fluyendo en ese ministerio apostólico. Te pido, Señor, por los pastores de la iglesia, que tú levantes estos hombres de Dios, Señor, en cada hogar, en cada casa, para que aprendan a gobernar bien a sus hogares, a sus hijos, a sus mujeres, a amarlos, a respetarlos, a darles el valor que se merecen, a honrar el hogar, a honrar el matrimonio, a ser fieles a Dios. Padre, perdona, Dios, si hemos dejado nuestra hombría de lado. Y ayúdanos a retomar nuestra primera iglesia, nuestro hogar. Levanta pastores, Señor, que te amen en este hogar. Levanta hombres, Señor, que te amen. Fortalece el ministerio que has puesto en cada uno de ellos. Estoy seguro que la palabra nunca escaseará en sus hogares. Sabrán discernir con sabiduría el peligro, las artimañas del enemigo cuando quiera dañar el hogar, cuando quiera Dios atacar a su esposa, a sus hijos. Ellos sabrán y estarán listos como un buen centinela para defender espiritualmente su hogar. Oro, Señor Espíritu Santo, en esta mañana también por aquellos evangelistas, aquellos maestros, oh Dios, que se han levantado con poder, que han decidido, esos profetas de Dios, abrir su boca y decir: Señor, yo estoy aquí dispuesto para que tú me uses, para que tú pongas en mi boca tus palabras. Aquellas personas que hay un fuego ardiendo en su corazón y dicen: no me voy a callar, no voy a callar tu palabra. Dios, yo te pido que tú pongas en ellos el querer como el hacer, el dominio propio, la capacidad de tener autocontrol en sus vidas y poder entender cuando Dios ha dado una palabra, cuando Dios ha dado discernimiento, cuando Dios ha dado, Padre, en esta hora revelación de algo que está sucediendo para ser revelado a la iglesia y que esto traiga edificación. Usa gente, hombres y mujeres que se levanten en esto para que la iglesia camine en la dirección y la voluntad de Dios conforme a la palabra del Señor. Vamos, cree en tu corazón. Si en tu corazón está ardiendo esto, créelo y pídele al Espíritu Santo que te use en esta mañana. Y también vengo orando en esta hora por aquellos que ministerialmente han estado apagados, han estado escondidos, han estado en la cueva, para que salgas de ese lugar, para que te quites de esta hora toda pereza, te quites toda mentira del diablo que te ha querido tener ahí diciéndote que no puedes, que no lo lograrás. Si Dios te capacitó, si Dios te formó y te dio ese ministerio, eres capaz de sobrellevarlo, eres capaz de salir adelante con el ministerio que Dios puso en tu vida. Espíritu Santo de Dios, levanta a esos que han estado caídos, levanta a aquellos que han estado en lo oculto, Señor, que ministerialmente se activen, que ministerialmente empiecen a ejercitar los dones del Espíritu, empiecen a ponerlos en práctica para que aprendan a discernir y a entender la palabra de Dios, los tiempos en los que estamos. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Levante una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Gloria a su nombre.